seleccionados desde la cuna, señales de que tu propósito empezó antes de nacer. Desde muy niño, pudiste haber vivido situaciones extrañas, rechazo sin razón, favor inesperado y una sed espiritual que no podías explicar. Estos no son hechos aislados, sino indicios de que fuiste apartado para algo grande. Si siempre sentiste un llamado interior, si puertas se abrieron de forma sorprendente o si enfrentaste dificultades que otros niños no conocían, presta atención, perteneces a una generación elegida. El enemigo detectó tu potencial antes incluso de que tú lo supieras, y por eso la guerra comenzó desde tus primeros días. Señal 1. Guerra espiritual en la infancia. Antes de tu primer aliento, tu vida ya era un campo de batalla invisible. Mientras tus padres veían a un bebé indefenso, las fuerzas de oscuridad reconocían la huella divina en ti. Ese conflicto temprano explica por qué viviste miedos o pesadillas que no encajaban con tu edad, o por qué te atraían la oración y la búsqueda de significado antes que a otros niños. La palabra lo anticipa. Antes de formarte en el vientre, ya te conocía. Antes de que nacieras, ya te consagré. Jeremías 1:5. Así, cada prueba que soportaste, cada momento en que sentías diferente, fue parte del plan de Dios para fortalecerte y prepararte. Si ahora entiendes que tus primeras luchas no fueron casuales, notarás que cada tropiezo te enseñó humildad y cada oportunidad inesperada anticipó tu misión. Reconocer este patrón te ayuda a ver tu pasado con otros ojos y reavivar el fuego que te impulsa. Si te identificas con esta señal y quieres descubrir más indicios de tu llamado, suscríbete al canal, comparte este video con quien lo necesite y deja en los comentarios tu experiencia en la infancia. Juntos inspiraremos a todos los llamados desde la cuna. Desde antes de tu concepción, Dios ya conocía tu nombre y te había reservado para un propósito especial. Al igual que Jeremías fue destinado para hablar a las naciones incluso antes de nacer, otros siervos elegidos también sintieron el ataque del enemigo desde sus primeros días. Observa dos ejemplos concretos. Primero, piensa en Moisés, llamado para liberar a su pueblo. Antes de que pronunciara palabra alguna, el faraón ordenó exterminar a todos los varones hebreos recién nacidos. Éxodo 1:22. ¿Por qué? Porque las fuerzas del mal intuyeron que de aquel recién nacido surgiría el libertador de Israel. Cada palacio, cada rincón del imperio estaba en guardia. El simple llanto de un niño hebreo podía desencadenar una reacción despiadada. Sin embargo, ese plan diabólico no impidió que el niño fuera protegido, creciendo con la certeza de que su vida no pertenecía a la casualidad. De manera similar, poco después del nacimiento de Jesús, Herodes, impulsado por un temor voraz, ordenó matar a todos los varones menores de 2 años en Belén, Mateo 2:16. Ni siquiera el Hijo de Dios pudo eludir la persecución. El celo de la oscuridad sabía que aquel bebé llevaría la salvación al mundo. Así, antes de que Jesús pronunciara las primeras palabras de su ministerio, ya era objeto de un intento sistemático por silenciarlo. Estos dos relatos tienen algo en común. El enemigo persiguió con saña a quienes estaban destinados a romper cadenas y traer esperanza. Su estrategia era clara: eliminar de raíz al instrumento divino para que no cumpliera su misión. Pero cada vez que se desató la violencia contra un niño elegido, Dios dispuso circunstancias milagrosas para proteger al futuro líder. Este mismo principio se refleja en tu vida. Si desde niño enfrentaste testimonios de adversidad que parecían desproporcionados para tu edad, si viviste persecuciones o entraste en contacto con lo espiritual antes de tiempo, no lo atribuyas al azar. ¿Qué significa esto para ti? Reconocimiento de un llamado temprano. Cuando entiendes que tu existencia desató alarmas en el ámbito espiritual, comprendes que Dios te marcó para algo grande. Protección pese a la amenaza. Así como la providencia salvó a Moisés y a Jesús, tu historia revela que tu supervivencia y tus oportunidades inusuales no fueron mera coincidencia, sino maniobras divinas. Fortalecimiento a través de la prueba. El enfrentamiento constante desde la cuna forja carácter, coraje y una fe inquebrantable que te prepara para la tarea que Dios te encomendó. Al reconocer esta señal, la persecución temprana de un destino sagrado, tu perspectiva cambia. Cada episodio de rechazo o temor infantil deja de ser una simple dificultad y se convierte en evidencia de que, desde tu formación en el vientre, estabas siendo preparado para librar batallas de gran escala. Continúa con nosotros para descubrir las siguientes manifestaciones de tu llamado divino. Si te identificas con estas historias de Moisés y Jesús,
No dejes de compartir este mensaje para que otros vean cuántas vidas, al igual que la tuya, han sido marcadas desde antes de nacer. Quienes llevan una unción poco común suelen enfrentar conflictos atípicos desde la infancia. Puede que tú hayas estado lidiando con peleas espirituales desde tus primeros años, no por algo que hicieras, sino porque tu identidad ya estaba marcada. Ese accidente de coche que sobreviviste, esa enfermedad que casi te arrebata la vida, las experiencias traumáticas, la inestabilidad del entorno, los rechazos constantes y las embestidas sobre tu mente y emociones no fueron simples casualidades, fueron indicios de la grandeza que albergas. El enemigo te vio antes de que tú mismo te reconocieras. Vio al profeta, al líder, al maestro, al emprendedor y al transformador de la realidad dentro de ti, y por eso comenzó a hostigarte con la intención de frenar el propósito divino que llevaba tu nombre. Desde antes de nacer, Dios ya te conocía y te apartó para algo grande. Como sucedió con Jeremías, Moisés y Jesús, tu vida estuvo marcada por una lucha espiritual temprana. En el vientre, Dios te formó con un destino, y por eso el enemigo intentó atacarte desde tus primeros días. El faraón quiso matar a todos los varones hebreos al nacer Moisés, Éxodo 1:22, y Herodes buscó eliminar a los niños menores de 2 años tras el nacimiento de Jesús, Mateo 2:16. En ambos casos, la oscuridad reconoció el poder divino que habitaba en ellos antes de que comenzaran su ministerio. Quizás sobreviviste a un accidente o una enfermedad que parecía inexplicable, o viviste traumas y rechazos desde muy pequeño. Esas pruebas no fueron meras casualidades, sino aulas donde se forjaba tu carácter. Cada lágrima regó tu propósito y toda dificultad te entrenó para la batalla espiritual que Dios te había encomendado. No fue una maldición, sino la confirmación de que eras elegido. No permitas que tu pasado te haga sentir indigno. Esas experiencias te prepararon para cumplir tu llamado. Señal 2. El síndrome del inadaptado. Desde niño, notaste que no encajabas del todo. Reías con los demás, pero por dentro te sentías distinto. Esto no es un defecto, sino la prueba de que fuiste apartado. Juan 15:19 dice, si fuerais del mundo, el mundo os amaría, pero porque no sois del mundo, el mundo rechaza a quien pertenece a otro reino. Piensa en José. Sus sueños y su forma de vestir lo separaron de sus hermanos, que lo envidiaban no porque hiciera algo malo, sino porque cargaba una visión que ellos no comprendían. Génesis 37. O en David, el menor de los hijos de Isaí, quien desde joven mostró un corazón conforme al de Dios, a pesar de no ser valorado por su familia al principio. Estos ejemplos reflejan tu realidad. No perteneces al molde común, sino que estás destinado a liderar, enseñar o transformar, y por eso el mundo te ve como diferente. Reconoce que tu singularidad es una señal de elección divina. No trates de encajar forzadamente. Abrazar tu identidad en Cristo te dará la fuerza para avanzar. Sigue explorando cada una de estas señales en tu vida y descubrirás con claridad tu propósito desde la cuna. Desde tus primeros días, tu vida ha estado marcada por señales que revelan un propósito divino. Si experimentaste rechazos inexplicables, momentos de favor inesperado o un anhelo espiritual intenso desde niño, entiende que no es casualidad, fuiste apartado para algo especial. El enemigo percibió tu potencial antes de que tú mismo lo reconocieras, y por eso su lucha comenzó temprano. Señal 1. Batalla espiritual en la infancia. Antes de tu primer aliento, la huella de lo divino ya estaba sobre ti. Mientras tus padres veían a un bebé indefenso, en el ámbito invisible se libraba una batalla. Quizás sufriste miedos fuera de lugar, pesadillas frecuentes o te sentías atraído por la oración mucho antes de lo habitual. La Escritura afirma, antes de formarte en el vientre, ya te conocía, antes de que nacieras, ya te consagré, Jeremías 1:5. Cada desafío que viviste, un accidente que esquivaste, una enfermedad que venciste o traumas tempranos fueron aulas donde se forjaba tu carácter y se entrenaba tu espíritu. Señal 2. El síndrome del inadaptado. Desde pequeño, notaste que no encajabas. Reías cuando los demás reían, pero tu interior se mantenía distante. Esto no es un defecto, sino la prueba de que Dios te apartó. Si fuerais del mundo, el mundo os amaría, pero, porque no sois del mundo, os odia. Juan 15:19. Echa un vistazo a la vida de José. Sus sueños y su forma de vestir lo separaron de sus hermanos, quienes lo rechazaban no porque fuera culpable, sino porque portaba un llamado que no entendían.
Génesis 37. O a Juan el Bautista, que vivió apartado en el desierto, alimentándose de langostas y miel. Su peculiaridad era el sello de su misión. Mateo 3:4. Estos ejemplos ilustran tu realidad. Si siempre te has sentido diferente, no mires eso como rechazo, sino como la señal de una vocación superior. La vida te ha exigido resistencia desde la cuna, no por maldición, sino para prepararte. Cada lágrima, cada prueba y cada circunstancia extraña fueron piezas necesarias para entrenarte como el guerrero y líder que serás. No permitas que tu pasado te haga dudar. Cada experiencia te ha fortalecido para el destino que te espera. Si te sientes identificado, suscríbete al canal para conocer más señales de tu llamado divino. Comparte este video con quienes también se sienten apartados y comenta tu historia de infancia. Tu testimonio puede inspirar a otros elegidos desde la cuna. Seleccionados desde el vientre, señales de un propósito que trasciende tu historia. Desde antes de formarte en el vientre, Dios ya conocía tu nombre y te había asignado una misión especial. Puede que en tu niñez hayas vivido rechazos inexplicables, episodios de favor inusual o un impulso interior por lo espiritual que no entendías. Nada de eso fue coincidencia. Estas experiencias son evidencia de que eres parte de una generación elegida. El enemigo percibió tu llamado antes de que tú mismo lo reconocieras, y por eso su batalla comenzó desde tus primeros días. Señal 1. Guerra espiritual en la infancia. Antes de que exhalaras tu primer aliento, se libraba una contienda en lo invisible. Mientras tu familia te veía como un bebé frágil, en el reino espiritual ya brillaba la marca de lo divino sobre ti. Quizá viviste temores prematuros, pesadillas inexplicables o una atracción por la oración que superaba tu edad. La Escritura nos lo recuerda. Antes de formarte en el vientre, ya te conocía. Antes de que nacieras, ya te consagré. Jeremías 1:5. Esa huella divina despertó la atención del enemigo. Fíjate en Moisés. El faraón decretó la muerte de todos los niños hebreos varones. Éxodo 1:22, antes de que él pronunciara palabra alguna, porque las tinieblas intuyeron que de aquel niño saldría el libertador de Israel. Jesús, en su infancia, también fue objeto de persecución. Herodes, impulsado por una oscuridad instintiva, mandó matar a todo varón menor de 2 años en Belén. Mateo 2:16. Ambos casos muestran cómo el adversario intenta cortar de raíz a quienes están destinados a romper cadenas. Tu historia no es distinta. Ese accidente de automóvil que viviste, esa enfermedad que venciste o el rechazo que soportaste cuando apenas eras un niño no fueron meras casualidades, fueron aulas divinas donde se forjó tu carácter. Cada lágrima regó tu destino y cada prueba templó tu espíritu para convertirte en el guerrero que Dios diseñó. Señal 2. El síndrome del inadaptado. Si desde pequeño te sentiste fuera de lugar, no confundas esa sensación con un defecto. El pasaje dice, si fuerais del mundo, el mundo os amaría, pero, porque no sois del mundo, os odia. Juan 15:19. Fuiste apartado para un propósito superior, y por eso te pareció difícil encajar. Reías con los demás, pero por dentro algo te decía que eras distinto. Piensa en José. Sus sueños y su forma de vestirse lo hicieron blanco de los celos de sus hermanos, no porque les agrediera, sino porque portaba una visión que ellos no comprendían. Génesis 37. John el Bautista vivió en el desierto, alimentándose con miel silvestre y langostas, y su modo de vida poco convencional era señal de su misión. Mateo 3:4. Ambos casos reflejan tu realidad. Tu peculiaridad no es un castigo, sino la prueba de que el Señor te apartó para algo grande. Esa sensación de soledad, de no tener a quien recurrir, en realidad es una invitación a reconocer que perteneces a un reino diferente. Acepta tu singularidad como evidencia de tu elección divina, y no permitas que la presión de normalizarte apague la llama interior que te impulsa a liderar. Señal 3. Oposición sin causa aparente. Si al entrar a una habitación notas tensión y no entiendes por qué, o si has sido rechazado sin motivo, bienvenida es la llamada. Si el mundo os odia, sabed que a mí me odió primero. Juan 15:18. Ser elegido conlleva resistencia. No necesitas cometer un error para que la gente te resista. Su rechazo puede deberse simplemente a la luz que emanas. Quizá hayas experimentado el desdén de quienes no soportan tu favor. A José lo odiaron sus propios hermanos porque sus sueños desacreditaban la lógica humana. No hizo nada malo, pero su bendición escocía. Génesis 37.
David, siendo el menor y ungido por Samuel, tuvo que soportar la persecución de Saúl, que no soportaba que alguien designado por Dios lo superara. Y Jesús, a pesar de su inocencia, fue despreciado y crucificado, porque su propósito era confrontar la oscuridad. Isaías 53, 3. Estos relatos demuestran que, cuando tu misión amenaza el status quo, se desencadena la oposición. No lo tomes como una falla personal, más bien, confirma que Dios te preparó para interrumpir cadenas y forjar cambios. Al reconocer estas tres señales, la batalla espiritual temprana, el síndrome del inadaptado y la oposición sin motivo, entenderás que tu camino ha sido forjado desde el principio para revelar tu propósito divino. Cada obstáculo vivido confirma que fuiste elegido, y cada momento de soledad refuerza tu identidad en otro reino. Acepta estas verdades y permite que tu historia inspire a otros que también fueron apartados desde la cuna. Comprende esto: cuando portas el favor divino, atraerás tanto reconocimiento como oposición. Algunas personas celebrarán tus éxitos, pero otras te detestarán simplemente por lo que representas. No es algo personal, sino que tu luz expone la oscuridad ajena. Habrá quienes te rechacen porque tu unción los confronta, otros se opondrán porque ven en vos aquello que les falta en su interior. El favor trae consigo fricción, pero recordá esto: nada puede detener lo que Dios reservó para vos. Los hermanos de José lo odiaron, pero no pudieron anular su destino. Saúl intentó acabar con David, pero no borró su unción. Los fariseos repudiaron a Jesús, pero no pudieron impedir su resurrección. Estás en compañía de aquellos que, siendo escogidos, soportaron la resistencia humana. ¿Qué haces cuando te odian sin motivo? Mantenete enfocado, humilde y firme en tu lugar, porque muchas veces el rechazo redirige. Dios utiliza cada ataque para impulsarte hacia tu propósito. Señal 4. Deseo innato de ayudar a otros. Dentro de tu espíritu hay algo que no provino de tus estudios ni de tu entorno, sino que fue sembrado desde la infancia, una carga inquebrantable por las personas que te rodean. Sentís el dolor ajeno como si fuera propio, y a veces llorás por luchas que no son tuyas. Te encontrás ocupando el lugar del intercesor, sosteniendo a los heridos y a los quebrantados. Eres quien acude cuando alguien está perdido, te buscan en las crisis y escuchas aunque todos los demás se vayan. No solo observas el sufrimiento, lo sientes en lo más profundo. Esto va más allá de tu carácter, es señal de un llamado divino. La Escritura dice en Filipenses 2:4, no busquéis cada uno lo suyo, sino también lo de los demás. Ese anhelo de ayudar, ese corazón que se quiebra por otros, esa inclinación a servir demuestra que fuiste elegido. Los verdaderos líderes del reino comenzaron como siervos. Moisés fue llamado a liberar a Israel, pero antes de dirigirlo fuera de Egipto, ya cargaba con el peso de las penas de su pueblo. Cuando Moisés aún no tenía una vara en la mano, ya su corazón latía por la causa de su pueblo. Al ver a un egipcio golpeando a un hebreo, no pudo quedarse de brazos cruzados. Éxodo 2:12. Esa compasión innata apareció antes de que escuchara la voz de Dios en la zarza ardiente o antes de desatar milagros y plagas. Su sensibilidad ante la injusticia reveló el llamado divino que llevaba dentro. Del mismo modo, Nehemías disfrutaba de comodidades en la corte real, pero al conocer que Jerusalén estaba en ruinas, rompió en llanto y ayunó varios días. Nehemías 1:4. Su dolor se convirtió en impulso para reconstruir muros y restaurar el honor de su ciudad. En su pecho ardía una carga espiritual tan poderosa que, a pesar de estar lejos de su tierra, decidió arriesgarlo todo por su gente. Esther tampoco buscó ponerse en riesgo, pero cuando comprendió que había sido colocada en el palacio para un tiempo como este, Esther 4:14, se levantó aún sabiendo que podía perder la vida. Esa determinación nació de un amor arraigado, fruto de haber sido elegida para interceder en el momento preciso. Y Jesús, el máximo ejemplo de vocación, vio a las multitudes y se conmovió hasta lo más profundo. Mateo 9:36. Su mirada no era indiferente. Ante el cansancio ajeno, sintió un impulso de ternura que lo llevó a sanar cuerpos y corazones. Este tipo de compasión no es casual, es la señal de un llamado genuino, una marca que no se aprende en la escuela ni se hereda del ambiente, sino que se graba en el espíritu desde la cuna. Si siempre has sentido ese impulso inquebrantable de proteger, guiar o sanar a otros, no lo atribuyas al azar, es la evidencia de que Dios ha puesto algo extraordinario en ti. Sin embargo,
Ser elegido no equivale a ser consumido. A muchos llamados les cuesta evitar el agotamiento porque entregan todo hasta quedarse vacíos. Observa a Jesús, servía sin descanso, pero también se apartaba para orar y recargar fuerzas. Lucas 5:16. Moisés lideró al pueblo, pero aprendió a delegar responsabilidades para no colapsar. Tu misión es dar de ti, sí, pero sin desgastarte por completo. Dios te enseñará a equilibrar tu entrega con sabiduría, te mostrará cómo servir con inteligencia para que tu llama interior nunca se extinga. Señal 5. Encuentros cercanos con la muerte o el peligro. Si en algún momento de tu vida miraste atrás y pensaste no debí salir vivo de aquel accidente o debí sucumbir a esa enfermedad o a esa etapa oscura, entiende que no fue mera suerte, fue preservación divina. Muchos estuvimos al borde de la destrucción, pero Dios decidió que aún no era nuestro final. Quizá enfrentaste un arma apuntándote, una crisis que te derribó o una depresión que te hundió. Sin embargo, de alguna manera, seguiste aquí. No fue azar, sino un todavía no celestial, porque tu misión aún no había concluido. Mira a Moisés. El faraón decretó la muerte de los bebés hebreos, Éxodo 1:22, pero su madre lo colocó en una canasta y, bajo la mirada protectora de Dios, llegó a salvo hasta su propósito, Éxodo 2:10. Observa a Daniel, arrojado al foso de los leones. Podían haber acabado con él, pero los felinos no lo tocaron, pues su ministerio continuaba, Daniel 6:22. Considera a Pablo, naufragó, fue apedreado y mordido por una víbora, pero nunca dejó de avanzar porque aún le faltaba cumplir su encargo, Hechos 28, 3-5. Incluso a Jesús intentaron matarlo varias veces antes de la cruz, pero su hora todavía no había llegado, Juan 7:30. Cada uno de estos ejemplos demuestra que, cuando Dios te escoge, activa ángeles encargados de protegerte, Salmos 91 horas y 11 minutos. El enemigo, al intuir tu destino, intenta abatirte anticipadamente. Quizá tú has tenido síntomas de ese asedio, accidentes que parecían mortales, enfermedades inexplicables o temporadas de oscuridad emocional tan profundas que casi te anulan. Sin embargo, aquí estás, vivo e intacto, porque tu asignación no ha terminado. Reconoce que esos encuentros con la muerte no fueron castigos ni coincidencias, sino evidencia de tu elección. Cada vez que esquivaste el peligro, Dios reafirmó que aún existen hojas en tu árbol de vida. Agradece cada segundo regalado, porque en tu sangre late un propósito que ni el ataque más feroz pudo detener. Si te identificas con esta señal, comparte este mensaje para que otros descubran cómo la gracia divina los ha preservado y mantente firme. Tu historia apenas comienza. Escuchar el llamado incluso antes de tu nacimiento no es casualidad. Desde la cuna, tu vida ha estado marcada por rechazos inexplicables, momentos de favor que no tenían explicación y un hambre espiritual que te sobresalía de los demás. Si puertas se abrieron ante ti sin que tuvieras méritos aparentes, o si enfrentaste pruebas que parecían desproporcionadas para tu edad, presta atención. No es azar, sino confirmación de que fuiste elegido. El enemigo detectó tu potencial antes de que tú mismo lo supieras y, por eso, la lucha comenzó temprano. Antes de que respiraras tu primer aliento, en el reino invisible ya se libraba una batalla por tu destino. Jeremías 1:5. Moisés enfrentó la orden de muerte para todos los varones hebreos antes de pronunciar palabra alguna, Éxodo 1:22, y Jesús sufrió el edicto de Herodes contra los niños de Belén antes de siquiera iniciar su ministerio, Mateo 2:16. En ambos casos, las tinieblas quisieron acabar con quienes traerían liberación. Tu historia no es distinta. Ese accidente que sobreviviste, esa enfermedad que venciste o los traumas de tu infancia fueron aulas espirituales diseñadas para fortalecer tu carácter y forjar el guerrero que eres. Señal 1. Guerra espiritual en la infancia. Cuando notaste temores prematuros, pesadillas inexplicables o un llamado a la oración antes de entender su significado, ahí comenzaba la lucha. El enemigo reconoció la huella divina en ti antes de que pudieras reconocerte a ti mismo. Cada amenaza, cada circunstancia adversa formó un carácter capaz de sostener el propósito al que fuiste destinado. No se trató de maldición, sino de preparación para un combate mayor. Señal 2. El síndrome del inadaptado. Desde niño, sentiste que no encajabas. Reías con los demás, pero tu interior te mantenía distante. Eso no es defecto, sino evidencia de tu elección. Si fuerais del mundo,
el mundo os amaría, pero, porque no sois del mundo, el mundo os odia. Juan 15:19. José fue rechazado por sus propios hermanos no por culpa suya, sino porque sus sueños anunciaban un futuro que ellos no comprendían. Génesis 37. Juan el Bautista vivió en el desierto, alimentándose con miel y langostas, y su forma de vida aludía a la misión que llevaría a cabo. Mateo 3:4. Si alguna vez te preguntaste ¿por qué no me aceptan?, reconoce que tu singularidad es prueba de que Dios te apartó para algo más grande. Señal 3. Oposición sin razón aparente. Has entrado en una sala y percibiste tensión al instante. Has sido rechazado o difamado sin razón. Bienvenido al llamado. Si el mundo os odia, sabed que a mí me odió primero. Juan 15:18. Ser elegido implica enfrentar resistencia. A José lo odiaron sus hermanos porque su favor hería sus inseguridades. A David lo persiguió Saúl por celos y a Jesús lo despreciaron tanto que lo crucificaron. Todo porque su propósito amenazaba la oscuridad. Isaías 53:3. Si te rechazan sin motivo, no te culpes. Esa animosidad muestra que cargas luz donde hay tinieblas. Señal 4. Inquietud por servir a los demás. No solo sientes compasión, tu corazón se quiebra por quienes sufren, incluso a costa de tu propio bienestar. No busquéis cada uno lo suyo, sino también lo de los demás. Filipenses 2:4. Moisés, aún sin vara en mano, reaccionó ante la injusticia y se negó a permanecer pasivo cuando vio al egipcio maltratando a un hebreo. Éxodo 2:12. Nehemías, cómodo en el palacio, rompió en llanto al saber que Jerusalén estaba en ruinas y ayunó por restaurarla. Nehemías 1:4. Esther arriesgó su vida para interceder por su pueblo en el momento preciso. Esther 4:14. Y Jesús, movido por compasión, ministró a las multitudes agotadas. Mateo 9:36. Ese impulso interior no es casualidad, es la marca de un llamado divino. Sin embargo, servir no significa agotarse. Jesús se apartaba a orar, Lucas 5:16, y Moisés aprendió a delegar responsabilidades. Tu misión implica dar, sí, pero con sabiduría para no vaciar tu propia fuente. Señal 5. Encuentros cercanos con la muerte o el peligro. Si miraste atrás y pensaste no debería estar aquí, si un accidente o una enfermedad parecían sellar tu final, entiende que no fue suerte, sino preservación divina. Porque mandará a sus ángeles acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. Salmos 91 horas y 11 minutos. Moisés fue salvado de la canasta en el Nilo. Éxodo 2:10. Daniel caminó a salvo entre leones. Daniel 6:22. Pablo sobrevivió naufragios, apedreamientos y mordeduras. Hechos 28, 3-5. Y Jesús sorteó intentos de asesinato antes de la cruz. Juan 7:30. Cada vez que el peligro te acechó, Dios declaró todavía no, porque tu propósito aún no concluía. Si estuviste al borde de la destrucción, reconoce que Dios te mantuvo con vida para cumplir una misión que el enemigo sabía amenazadora. Señal 6. Favores inexplicables, puertas abiertas sin merecerlo. Has visto puertas que se abrían cuando no tenías las credenciales necesarias, oportunidades que excedían tu preparación o bendiciones que no cuadraban con tu historia. Si alguna vez pensaste esta oportunidad no era para mí o no entiendo por qué me favorecieron, toma nota, eso es favor divino. Hay personas que luchan toda su vida y nunca experimentan un sí tan sorprendente. Cuando lo recibido excede tu trayectoria, es señal de que Dios está allanando el camino para tu misión, no de que seas merecedor por tus propios méritos. Cada una de estas señales, la batalla espiritual temprana, la sensación de ser extraño, la oposición sin causa, la urgencia de servir, las experiencias cercanas a la muerte y los favores inesperados, confirma que tu historia fue planificada antes de tu nacimiento. Lo que parecieron obstáculos o coincidencias, en realidad fueron elementos para moldearte y prepararte para un propósito mayor. Si te identificas con alguna, entiende que no solo eres llamado, sino sostenido y protegido desde el principio, y que todo en tu historia cobra sentido al descubrir tu misión real. Señal 6. Favores inexplicables y puertas abiertas sin merecerlo. A lo largo de tu vida, has experimentado oportunidades que parecían caer del cielo, situaciones a las que otros dedican años de esfuerzo y, sin embargo, para ti surgieron sin esfuerzo aparente. No fue casualidad, ni producto de tu inteligencia o contactos, fue la mano de Dios obrando a tu favor. En Génesis 39,
2-4 leemos que el Señor estaba con José y prosperaba en todo, y por eso, pese a ser vendido como esclavo y acusado injustamente, halló un favor continuo. Pasó del pozo a la cárcel y, finalmente, al palacio, porque cuando Dios te elige, ninguna circunstancia puede frustrar tu destino. Quizá te has preguntado por qué tanta gente te tiende la mano sin que tú la hayas buscado. ¿Por qué te convocan para algo sin siquiera haberte postulado? ¿Por qué se te abre la puerta de oficinas o círculos exclusivos sin llamar? Eso es gracia divina. Pero ten presente que el favor no es solo recibir, conlleva responsabilidad. José no recibió bendición para vanagloriarse, sino para administrar una nación. Esther no vivió en el lujo para su complacencia, sino para rescatar a su pueblo. David no subió al trono por capricho, sino para consolidar el reino de Dios. Es posible que te sientas incómodo o incluso culpable porque tu camino ha estado pavimentado con oportunidades incomprensibles. Quizá te preguntes, ¿por qué a mí, si no he logrado todo por mis propios méritos? Reconoce que, al ser elegido, Dios te legitima con un respaldo que va más allá de tus capacidades. Ese acceso inusual a recursos, personas e influencias es un llamado a usar tu posición para beneficiar a otros y avanzar el propósito divino en tu entorno. No dejes que la duda te detenga. Tu vida refleja un favor que no se basa en la suerte, sino en un plan soberano que te impulsa hacia algo más grande. No es una causa para disculparte sentir que el favor te llegó sin esfuerzo. Al contrario, es una responsabilidad que debes administrar con sabiduría. Dios te confirió esa gracia porque hay una misión ligada a ella. Por eso, camina con valentía. No solo estás bendecido, estás posicionado. No solo tienes favor, tienes un propósito. Ningún ser humano podrá cerrar las puertas que Dios ya abrió para ti. Señal 7. Te rechazaron quienes estaban más cerca. No existe herida más dolorosa que la del desprecio de aquellos a quienes esperabas amor. Ese rechazo de tu propia sangre deja cicatrices profundas. Quizá, durante años, te has preguntado, ¿por qué no me aceptaron? ¿Por qué mi familia se volvió en mi contra? Hoy quiero que transformes esa mirada. Muchas veces, ser apartado por los nuestros es una manera de Dios de redirigirnos. Cuando los que debían sostenerte te dieron la espalda, no fue porque fueras indigno, sino porque Él trazaba un camino distinto para tu vida. Ese abandono forjó tu carácter, fortaleció tu fe y te obligó a buscar tu identidad en un lugar más alto que la aprobación humana. Cada vez que te sentiste solo entre los tuyos, tu corazón aprendió a depender directamente de aquel que no falla. Así que no veas el rechazo familiar como un fracaso, sino como señal de que Dios te está preparando para algo que trasciende cualquier lazo de sangre. La herida abrirá paso a la sanidad y la fortaleza necesarias para cumplir el propósito que Él te ha encomendado. La próxima vez que pienses en el dolor que causó tu familia, recuerda, ese mismo dolor te hizo consciente de tu identidad en Dios y te impulsó hacia tu verdadero destino. Lugar donde nace el propósito. Observa a José, quien sufrió el desprecio no de extraños, sino de sus propios hermanos. En Génesis 37:4 se relata que, al ver que su padre lo prefería sobre ellos, sintieron tal resentimiento que no le dedicaban ni una palabra amable. José tuvo visiones de grandeza, pero su familia lo menospreció y, en lugar de apoyarlo, lo arrojaron a un pozo, lo vendieron como esclavo y lo dejaron atrás. Sin embargo, lo que ellos creyeron que lo destruiría, en realidad lo empujaba hacia su destino. De igual forma, Jesús, el Hijo de Dios, fue rechazado por los que debían recibirlo. Juan 1:11 declara, vino a lo suyo, y los suyos no le recibieron. Aquellas personas a las que quería salvar lo menospreciaron, quienes debían reconocer su misión lo traicionaron. Su propio pueblo, al contemplar al hijo del carpintero, reaccionó con incredulidad, ¿no es este el hijo del carpintero? Mateo 13:55. Aún así, ese rechazo no lo detuvo, lo reafirmó. En el Salmo 118:22 se anuncia, la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. Ambos relatos muestran que el desprecio de quienes están más cerca no es un callejón sin salida, sino el impulso que nos conduce a la posición que Dios ha preparado. Cuando las personas que esperaban amarnos nos dan la espalda, su rechazo no anula nuestra valía, sino que confirma nuestro llamado. Somos la piedra angular que, a pesar de ser descartada, sostiene la obra entera. El rechazo duele, pero nunca es la última palabra.
Quizá pasaste años buscando la aprobación de quienes jamás entenderían tu valor, aguardando reconocimiento de quienes carecían de la visión para ver lo que Dios puso en ti. Pero escucha, no necesitas la validación de nadie para cumplir tu llamado divino. Si los hermanos de José lo hubieran aceptado, quizás se habría quedado en casa de su padre. En cambio, al desecharlo, terminaron enviándolo al palacio donde finalmente reinó. Si los líderes religiosos hubiesen acogido a Jesús, tal vez no habría recorrido el camino de la cruz. Sin embargo, su rechazo le permitió consumar su misión. El desaire, entonces, suele ser una redirección. Aunque parezca injusto, es necesario. Cada experiencia dolorosa, cada incomprensión y cada abandono te está impulsando hacia el propósito para el que fuiste creado. No malgastes tu tiempo en amargura. Dios te está posicionando para algo más grande, y quizá quienes te desecharon sean los primeros en admirar la obra que Él levantará en ti. Señal 8. Un don único que te distinguía. Desde la niñez, descubrieron en ti algo diferente. La forma en que pensabas, la manera en que interpretabas el mundo y procesabas las situaciones era inusual. Mientras otros niños se distraían con juegos superficiales, tú te sentías atraído por respuestas trascendentales. Mientras la mayoría se conformaba con pasar desapercibida, tú destacabas, no porque fueras presuntuoso, sino porque tu esencia te impulsaba a sobresalir. Tal vez encontrabas consuelo en la música, el arte o la oración antes de conocer sus nombres. Tal vez tu mente inquieta planteaba interrogantes profundas que otros descartaban como raras. Esa inclinación no era un simple rasgo de tu personalidad, sino una señal de que Dios estaba depositando en tu espíritu una habilidad excepcional para impactar a otros. Si alguna vez te preguntaste por qué se fijaban en ti por aquello que te hacía distinto, entiende que ese don fue un sello divino, una luz propia que te separaba del resto. Reconocer ese don único es aceptar que, desde niño, tus pasos fueron guiados para ejercer un ministerio, un liderazgo o una influencia transformadora en la vida de las personas. Camina con la confianza de que ese talento no surgió por azar, sino porque estabas destinado a marcar la diferencia donde otros no se atrevieron a mirar. Porque tu talento te distinguía. Proverbios 18:16 dice que el don de uno le abre puertas y lo pone delante de los grandes. Ese regalo que llevas dentro es la prueba de tu propósito. Algunos de ustedes cantaban antes de hablar con claridad, otros escribían, resolvían problemas, organizaban equipos, enseñaban o innovaban desde temprana edad. No eran solo habilidades, eran señales divinas de lo que vendría. Observa la Biblia. David, siendo apenas un pastorcillo, tocaba el arpa ante el rey Saúl y calmaba su espíritu. 1 Samuel 16:23. Salomón, joven aún, redactaba proverbios llenos de sabiduría sobrenatural. 1 Reyes 3, 9-12. Daniel, en su mocedad, ya descifraba sueños y visiones, demostrando una percepción espiritual que sobrepasaba su edad. Daniel 2:28. Tu don no surgió por casualidad. Desde niño Dios te preparó para influir en el corazón de otros y abrir caminos donde nadie más podía. Reconoce esa habilidad especial como el distintivo de tu llamado y úsala con confianza, sabiendo que fue colocada en ti para cumplir un plan mayor. Daniel 1:17 nos recuerda que Dios deposita el don desde temprano, porque ese talento es la semilla de tu propósito. Pero escucha esto, tu don no define tu identidad. Hay quienes se pierden en sus habilidades y olvidan al dador, permitiendo que sus talentos los definan en lugar de dejar que Dios los moldee. Tu don no existe para recibir aplausos, sino para cumplir una misión. Ese talento no es solo para tu éxito, sino para dar gloria a Dios. Por eso muchos se sienten vacíos aún usando sus habilidades, están llamados a algo más grande. Si has tenido un don que te hizo diferente, no huyas de él, no lo entierres, ni lo minimices para que otros se sientan cómodos. Desarrollalo, púlelo y riénsalo en manos de Dios, porque cuando tu habilidad llega a las manos del Maestro, te abrirá caminos inimaginables. Señal 9. Grandes retrocesos que parecían injustos. Si alguna vez le preguntaste a Dios por qué tu vida era tan difícil, si te preguntas por qué parece que siempre das un paso adelante y dos atrás, entiende que no es una maldición, sino una señal de que fuiste escogido. Sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de los que lo aman, los llamados conforme a su propósito. Romanos 8:28. Déjame decirlo claro, lo que llamas tropiezos son trampas disfrazadas para tu beneficio. Mira a Job, lo despojaron de todo,
pero al final recibió el doble de lo que perdió. Observa a David, ungido para ser rey, sin embargo tuvo que huir para salvar su vida, soportando persecución y traición. Sin embargo, su derrota temporal fue el escenario donde Dios preparó su reinado. Si has soportado circunstancias que parecen desproporcionadas o injustas, reconoce que esas pruebas eran parte de un proceso para fortalecerte. Cada caída te formó para asumir más responsabilidad, y cada obstáculo, aunque doloroso, te empujó hacia la promesa que Dios ha preparado. Aunque la situación aún no se resuelva, confía en que esos retrocesos están allanando el camino para una victoria mayor. El tiempo que David pasó en el desierto, enfrentando soledad y persecución, no fue en vano. Cada día de prueba lo preparó para asumir el trono. 1 Samuel 22. Muchos de ustedes han soportado traiciones, dificultades económicas, desilusiones amorosas o pérdidas que parecían injustas. Pero entender esto cambiará tu perspectiva. Dios no desperdicia nada. Lo que parece un golpe de mala suerte, en realidad es humano obrando tras bambalinas. Cada demora que viviste tenía un propósito divino. Cada desvío en tu camino te enseñó algo necesario. Cada dificultad te formó para soportar la carga de tu destino. No permitas que el dolor te envenene. Deja que te transforme y te fortalezca. Señal 10. Siempre sentiste un anhelo profundo de buscar a Dios, incluso cuando otros no lo hacían. Algunas personas necesitan tocar fondo para volverse a Él, pero tú, desde niño, experimentabas un impulso interior que te llevaba a buscar la presencia divina. Mientras muchos se conformaban con lo que ofrecía el mundo, tu corazón sentía un vacío que solo se llenaba en oración, en reflexión espiritual o al leer pasajes de fe. Esa atracción no surgió de tus estudios ni de tu entorno, fue implantada en tu espíritu para que te mantuvieras conectado a la fuente de tu llamado. Señal 6. Puertas que se abrieron sin explicación. A lo largo de tu vida, has visto oportunidades caer en tu camino sin esfuerzo aparente. Mientras otros luchaban por conseguir lo que tú recibías casi sin buscarlo, tú te preguntabas, ¿cómo es posible que esto llegue a mí? No fue fruto de tu ingenio ni de contactos. Cuando el Señor te elige, su mano obra a tu favor. Génesis 39, 2-4 nos cuenta que el Señor estaba con José, y lo hacía prosperar, y él vivía en la casa de su amoservisor Pag. Su dueño vio que el Señor estaba con él y que todo lo que él hacía lo prosperaba, y José halló gracia en sus ojos. Aunque fue vendido como esclavo, acusado injustamente y enviado a prisión, el favor nunca lo abandonó. De la cisterna al palacio, su viaje demuestra que ningún ambiente podrá detener el destino que Dios dispuso para ti. Quizá miraste atrás y pensaste, esa actividad no tenía razón de ser, no estaba calificado para ese puesto, ese reconocimiento no se alinea con mis méritos. Si alguna vez te dio vergüenza el éxito inexplicable o sentiste culpa por sobresalir sin esfuerzo, recuerda, ese respaldo divino no es para tu vanagloria, sino para una misión mayor. José no fue favorecido simplemente para que ostentara, sino para administrar recursos en un tiempo de hambre. Génesis 41. Esther no vivió rodeada de lujos para su propio placer, sino para interceder a favor de su pueblo. Esther 4:14. David no ocupó el trono real por capricho, sino para establecer el reino de Dios sobre Israel. 1 Samuel 16, 13-14. Reconoce este don sobrenatural y camina con seguridad. Tu lugar en la mesa ya está dispuesto, porque Dios te ha posicionado para cumplir un propósito que trasciende cualquier acceso humano. Señal 7. Rechazo de quienes estaban más cerca. No hay dolor tan profundo como ser despreciado por la propia familia. Quizá cargaste cicatrices durante años, preguntándote, ¿por qué no me comprendieron? ¿Por qué mi propia sangre se apartó? Ese rechazo no fue un fallo tuyo, sino un desvío divino que te empujó hacia tu destino. Si los hermanos de José lo hubieran amado como a uno de los suyos, tal vez nunca habría llegado a la corte de Faraón. Génesis 37, 4. Y si los líderes religiosos hubieran acogido a Jesús, quizás nunca habría culminado su misión en la cruz. Juan 1:11, Mateo 13:55. La piedra desechada se convierte en la base de la obra. Salmo 118, 22. Cuando tus seres queridos te dieron la espalda, Dios estaba redirigiendo tu camino. Ese dolor que sentiste fortaleció tu carácter, templó tu fe y te enseñó a depender de aquel que nunca falla. La herida que dejó el abandono familiar te hizo consciente de tu identidad en Dios,
y te preparó para un papel más grande del que hubieras asumido entre los tuyos. No permitas que la amargura anide en tu corazón. Cada puerta que se cerró era la antesala de otra mucho más alta. Señal 8. Un don innato que te separaba. Desde pequeño, había algo en ti que sobresalía, tu forma de pensar, tu manera de mirar el mundo, tu forma de procesar las ideas. Mientras otros niños jugaban sin preocupaciones, tú te sentías atraído por temas profundos. No buscabas destacar, simplemente eras diferente. Proverbios 18:16 dice, «El don del hombre ensancha su camino y le lleva delante de los grandes». Tu talento es la semilla de tu destino, pero escucha bien, ese don no define tu identidad, sino que señala el llamado que llevas dentro. Tal vez cantabas antes de pronunciar palabras con claridad, o resolvías problemas académicos complejos cuando tus compañeros apenas comenzaban a leer. Algunos de ustedes dibujaban ideas futuristas en hojas de cuaderno, otros mostraban una sensibilidad para organizar, motivar o sanar. Estos no eran simples pasatiempos, eran indicadores divinos. David, siendo niño, tocaba el arpa para calmar al rey Saúl, 1 Samuel 16:23. Salomón, siendo muy joven, escribió proverbios llenos de sabiduría, 1 Reyes 3, 9-12. Daniel, en su adolescencia, interpretaba sueños y revelaciones, Daniel 1:17. Reconoce que tu talento fue depositado en tu espíritu para prepararte a impactar vidas. Alimenta ese don, perfecciónalo y entrégalo al Señor, porque en sus manos producirá frutos más grandes de lo que imaginas. Señal 9. Retrocesos que parecían injustos. Si alguna vez le preguntaste a Dios, ¿por qué mi vida es tan difícil? ¿Por qué doy un paso adelante y dos atrás? Debes saber que no se trata de una maldición, sino de una preparatoria divina. Romanos 8:28 afirma, sabemos, además, que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Lo que llamas tropiezos son trampas disfrazadas como bendiciones, lo que percibes como fracasos han sido la forja de tu carácter. Observa el ejemplo de Job, lo despojaron de todo, pero al final Dios lo restauró con el doble de lo que perdió. David fue ungido para ser rey, mas tuvo que huir y vivir en soledad, perseguido por Saúl antes de sentarse en el trono, 1 Samuel 22. Ese tiempo en el desierto lo preparó para gobernar con corazón de siervo. Cada una de tus pruebas ha sido un campo de entrenamiento para asumir el peso de tu destino. No dejes que el dolor te amargue, permite que te enseñe y te fortalezca. Señal 10. Un anhelo profundo de buscar a Dios. Muchas personas necesitan una crisis para volverse al Señor, pero tú has sentido un tirón interior aún siendo niño. Mientras otros perseguían diversión superficial, tú anhelabas sabiduría. Mientras el mundo a tu alrededor se conformaba con lo inmediato, tu espíritu experimentaba una insatisfacción santa que te impulsaba a orar, a meditar en las Escrituras y a buscar su rostro. Este hambre no es algo natural, sino sobrenatural. El Salmo 42, 1 dice, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Fíjate en Samuel, siendo un niño, dormía cerca del arca y escuchaba atentamente la voz de Dios, 1 Samuel 3:10. Mira a María, mientras Marta se afanaba, ella se sentó a los pies de Jesús, deseosa de escuchar sus palabras, Lucas 10:39. Esa sed interna es evidencia de que el Señor te separó para algo mayor. No permitas que las distracciones del día a día apaguen ese fuego. Cultiva esa intimidad, protégela y déjala crecer, porque aquellos que claman por Dios serán usados poderosamente para transformar sus entornos. Cierre y llamado a la acción. Si alguna de estas señales resonó en tu corazón, has de saber una cosa: fuiste escogido desde la cuna para cumplir un encargo divino que nadie más podía asumir. Lo que otros vieron como coincidencias, tú lo reconoces ahora como pruebas de tu calling. No necesitas la aprobación de nadie para avanzar, tu identidad está segura en aquel que te formó. Comparte en los comentarios: fui escogido antes de nacer para que el enemigo sepa que reconoces tu destino y el mundo vea que estás dando el paso hacia tu propósito. Antes de irte, no olvides darle me gusta a este video, suscribirte al canal y compartirlo con quienes necesitan descubrir su llamado. Dios te bendiga y te acompañe en cada paso de este maravilloso viaje.